El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Lo que cantamos y cómo lo cantamos. Lo que cantamos y cómo lo cantamos en la iglesia. Y al principio nosotros hicimos un recorrido por un montón de canciones, unas 5 o 6 canciones que cantábamos, quizás las personas que crecimos en la iglesia, que cantábamos en los años 80, en los años 90, a principios de los 2000, que eran rarísimas. Incluso arrancamos hablando de la vida del rey David, con el asunto de remolineando. ¿Se acuerdan de esa charla? ¿Sí o no? ¿Ok? Entender por qué cantábamos remolineando y qué significado, qué sentido tenía esa frase o esa canción para todos nosotros. Pero luego hemos ido avanzando con una frase muy interesante que ya casi vamos a repetir. Y hace 2 o 3 domingos hemos estado estudiando el Salmo 23. ¿Cuántos han encontrado interesante? ¿Cuántas han encontrado interesante el análisis del Salmo 23? Quiero ver manos levantadas. Ha estado muy chido, ¿verdad? Y eso se puede hacer con los 149 salmos que tenemos. Digo 149 porque quienes me han seguido en estos domingos hemos visto que hay un salmo repetido que alguien hizo copy-paste en la Biblia. Yo tengo mis sospechas de quién fue, pero después les puedo contar eso. Entonces, hoy yo quiero tomar un tiempo especial para continuar con esta serie de charlas, pero también hablar de por qué es tan importante eso para la iglesia Más Refugio, para nosotros, ¿ok? Entonces, lo primero es que hemos estado hablando de hay una frase que dice, una sana teología, alguien ya se la aprendió, produce una sana adoración, y una sana adoración produce creyentes sanos. Una sana teología, y claro, a la inversa o al revés sería una teología enferma o insana, produce una adoración enferma, insana, y por lo tanto tendremos cristianos, creyentes insanos o enfermos. Y hemos ido analizando algunos ejemplos de cómo nosotros podemos convertirnos o cuáles serían actitudes de cristianos o de creyentes que no son lo más sano posible. Ese doble rasero que a veces tenemos con respecto, por ejemplo, y lo he puesto en varios domingos, con la guerra. Cuando es una guerra contra musulmanes, digamos, o contra lo que creeríamos que son enemigos del cristianismo, entonces no importa. Pero cuando vemos que atacan a Israel, ahí nos importa y ahí que muera quien sea, pero hay que salvar a Israel. Eso viene de una teología muy específica, una teología sionista, que luego si quieren podemos conversar acerca de eso. Entonces, ¿qué es una sana teología? Martín Lutero, el gran reformador, dijo esta frase en latín, crux sola, que usted no sabe latín, pero estoy seguro que está entendiendo lo que dice ahí, ¿verdad? Porque no es necesario. Crux sola es nuestra teología. Solo la cruz es nuestra teología. No la política. No la guerra. Que la política es importante, por supuesto, pero vamos a tener diferencias de pensamiento político, siempre. Martín Lutero estaba envuelto en un momento muy complejo de la historia, donde si usted se pone a ver y analizar, y de esto estoy escribiendo últimamente mucho, la gente se mataba una a otra sin consecuencias. Hay unos estudios de la criminología en la Edad Media y principios del Renacimiento donde se ve la alta tasa de homicidios que había. Todo el mundo se mataba por honor o por desamor o por venganza, por lo que sea, y nadie iba a la cárcel. Y por religión. Pero sea hereje, y dígame para dónde iba, a la hoguera. Era más terrible ser hereje, es decir, pensar diferente que matar a alguien en la Edad Media. Usted podía matar a alguien por venganza, por lo que sea, y no era perseguido por la ley. Pero usted predicaba algo que no estaba alineado con la iglesia y usted iba a la hoguera inmediatamente. En la iglesia católica porque todavía no había habido reforma, pero
después de la Reforma, los luteranos persiguieron a los anabautistas y los mataron. Y mataron a un calvinista que se llamaba Miguel Servet por tener una cristología distinta. Por decir, por ejemplo, que la Trinidad era un invento y que era un solo Dios. Y lo mataron. Eso lo mataron, más bien los calvinistas mataron a Miguel Servet. Bien, entonces, como había un enredo, y eso era la orden del día, Lutero dijo, solo la cruz debe ser nuestra teología. Y para nosotros como iglesia, cuando yo hablo de teología sana, de una sana teología, no es la teología de la prosperidad que llaman, no es la teología si hablamos en lenguas o carismática, no es la teología de los milagros, todo eso puede suceder, pero esa no es nuestra centralidad. No es si cantamos himnos, no es la forma de vestir. ¿Cuál es la teología? La teología realmente que nos convoca hasta el cielo, ojo la frase, que nos convoca hasta el cielo, porque la teología de la prosperidad nos convoca ¿a dónde? ¿A dónde nos convoca? A lo material, a la tierra. A la tierra, dice el Evangelio, que es ahí donde el orín y el herrumbre corrompen las propiedades, las cosas materiales. Me encanta no tener notas, porque entonces hablo un montón. Pero la cruz nos convoca a algo que no es material, sino a la eternidad. Y si el Evangelio tiene razón, el que crea en esa cruz y lo que sucedió en esa cruz, ¿qué tiene? Vida eterna. Vida eterna. ¿Cierto o no? El que cree en las lenguas, usted puede hablar en lenguas si quiere, pero eso no determina nada. Usted puede persinarse, usted puede creer en los milagros o no creer en los milagros, que eso no es pecado. Pero si usted deja de creer o cree que la cruz y lo que sucedió en la cruz no es el camino, la verdad y la vida, entonces usted cree en otra cosa. Y no es cristianismo. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Vamos a ver si en la cruz todos y todas somos iguales. Y vamos a pasar a la siguiente porque yo lo comparo a esto. Si usted está frente a la cruz, si nosotros tuviéramos aquí al frente, en vez de estar yo, estaría Jesús en la cruz del Calvario. ¿Quién tiene más ventaja para llegar al corazón de Jesús? ¿Qué diría usted? No, es que yo tengo 5 títulos de teología, yo sé griego, yo sé hebreo, mire Jesús, yo sé arameo, usted hablaba igual que yo en arameo, bueno, usted hablaba mejor porque usted lo hablaba desde que nació. No, es que yo soy médico, no, es que yo soy muy bueno, yo es que doy mucha plata, yo es que esto, yo... Frente a la cruz todos estamos exactamente iguales. Y la única comparación que se me ocurrió a mí es cuando uno está en un avión y el avión se empieza a caer. ¿Qué cosas valen ahí? ¿El médico? ¿El ingeniero? ¿La ingeniera? Incluso el rabino, el sacerdote, el pastor es diferente en un avión que se está estrellando. ¿Quién puede detener eso? Es un momento de equidad, igualdad. Frente a la cruz no hay, como dice la misma Biblia, ni hombre ni mujer, ni libre ni esclavo, ni griego ni judío. Todos somos iguales. ¿A qué apelamos? Les cuento brevemente esto. Como no tengo notas, entonces les voy a contar historias. No. Ustedes saben, y lo digo realmente con mucha humildad cada vez que lo digo, eso es una oportunidad que yo tuve y quizás es irrepetible, pero cuando me convocaron a ir a conocer al Papa Francisco, una de las reflexiones que yo tuve fue, ¿y qué le llevo? Porque todo el mundo le lleva un regalo, ¿ah? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué palabras yo voy a tener solo un tiempo muy, muy específico para estar absolutamente a solas frente a él, sin nadie alrededor? ¿Qué le voy a decir que se le quede en la mente? Porque uno dice, ¿y para qué voy a ir si voy a ir nada más para que se olvide de uno, verdad? ¿Qué le puedo decir en esos 3 minutos que voy a poder hablarle? ¿Y qué le puedo dar que él atesore que no le hayan dado? ¿A qué apelo? Yo no puedo decirle frente al Papa, mire, es que soy teólogo. Vive entre teólogos. Mire, es que soy pastor. ¿Y? Mire, es que viera qué chiva la iglesia que tengo. Todas son chivas.
todos los que llegan a hablarle, ¿va? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo me quedo en su mente? Porque de alguna forma es un anhelo de cada persona que conoce a alguien que es tan relevante, tan importante, pues no pasar desapercibido, ¿cierto o no? Yo estoy esperando que me llame y todo, y que me vuelva a convocar por un cafecito. Y cuando estuve ahí, le llevé un libro, es lo único que se me ocurrió, y le dije unas frases específicas, le entregué una carta que Laura le escribió con fotos de la familia. Y él recuerdo que me dice, prometo que la voy a leer. Lo logré. Él es el Papa, cumple las promesas, ¿verdad? Y si me miente, entonces está jodido. Y estaba en el Vaticano, o sea, en la sede de Dios. ¿Verdad? Nótese sarcasmo. Y yo después de haber hecho esa visita, me puse a reflexionar. ¿Y con Dios? ¿Qué apelo yo de lo que tengo, lo que pienso, lo que hago para quedarme en su corazón, en su mente? ¿Qué tengo que darle? No hay nada que no tenga y no hay nada que no sepa. Y por lo tanto ahí es pura misericordia lo que tenemos de Él. Frente a la cruz no hay nada que usted sea, tenga, piense o haga que lo haga diferente al resto. Nada. Por eso las iglesias que dicen, que predican, que hay personas más dignas que otras en la iglesia. Son iglesias que predican algo diferente a la cruz. Por eso la teología de la cruz es tan importante. La teología de la cruz es crucial, es meridiana, rompe con todas nuestras discriminaciones. Con todas las discriminaciones. Que las mujeres no pueden predicar, que las personas LGBTIQ no pueden ni siquiera servir, porque son diferentes, porque no están... Porque la gente divorciada, hay algunas iglesias que, sobre todo la católica, que una vez una persona divorciada y vuelta a casar ya no puede comulgar más, se dice, está fuera de la comunión. Pero frente a la cruz no existe eso. ¿Me estoy explicando? Nuestra teología en Más Refugio es la teología de la cruz. Y por eso todos somos iguales. Espero que el punto haya sido hecho y quedado claro. Vamos a ver la siguiente imagen. Esto lo dice ahora San Agustín. San Agustín dice, en lo necesario unidad, en la duda libertad y en todo amor. ¿Ok? En las cosas necesarias o en lo esencial, ¿se les parece un valor que tenemos nosotros? En lo esencial estamos de acuerdo, en lo no esencial tenemos libertad, pero sobre todo tenemos amor. Bueno, San Agustín lo había planteado así. En lo necesario, en lo esencial vamos a tener unidad. ¿Qué es lo necesario y lo esencial? Justamente la teología de la cruz, ¿cierto o no? Porque es el único lugar donde nos van a emitir una visa para entrar al cielo. Es la única teología que abre las puertas del cielo, la teología de la cruz. Todas las demás pueden ser muy chivas, muy interesantes, pero no son esenciales. Así que si usted quiere orar con un ojo abierto y otro cerrado, adelante. Si usted quiere orar de panza, ore de panza. Si quiere bailar, danzar, gritar, hablar en lenguas, adelante. Pero si no quiere hacerlo, tampoco pasa nada. No pasa nada. Y después dice, en lo que es dudoso vamos a tener libertad. En lo que es dudoso, donde haya duda en la teología. Y ustedes saben que todavía la teología a lo largo de 2000 años no ha resuelto un montón de cosas. Pero se predica como si estuvieran resueltas. Con máximas absolutas. O somos o no somos. ¿Han escuchado esa frase? Y yo recuerdo cuando predicaban, por ejemplo, que bailar era pecado. ¿Alguien escuchó esa prédica? Ese tipo de predicación. Y por eso es que yo no bailo. Ahora mismo me encantaría, porque ahora yo ya sé que no es pecado. Y me encantaría bailar con mi hija, bailar con mi esposa. Y no puedo. ¡Qué pecado! Eso sí es un pecado. ¡Qué pecadito! Laura, recuerdo que cuando nos íbamos a casar me intentó dar clases de baile. Eso es como enseñar a manejar. Más o menos. Termina en pleito. Termina en pleito. No le intenten. ¿Qué otras cosas que no eran necesarias nos dijeron que eran absolutamente cruciales, centrales, necesarias? Por ejemplo,
hablar en lenguas. Hubo una época que nos dijeron que hablar en lenguas era el signo absoluto e indiscutible de la salvación. ¿Recuerdan? Y entonces habían escuelas de hablar en lenguas. Ah, la puña, sí. ¿No se acuerdan? ¿Quién se acuerda de eso? A ver, solo yo. Hay unas tres personas. Ok. Y le decían a uno, ok, repitan usted. No, mentira. Repita, abracadabra. No sé si era abracadabra, pero podría haber sido. Era cualquiera. ¿Qué decían? ¿Alguien se acuerda de qué era lo que decían? Bueno, da igual. Pero ¿por qué hacían esencial, crucial, algo que no era esencial? Ahora, en todo lo que es dudoso en la teología, vamos a tener libertad. Eso es parte de una teología sana. Decir, no sé, no sabemos, no hay respuesta todavía a eso. Los teólogos no se han puesto de acuerdo, los biblistas tienen varias interpretaciones. Eso es sabiduría. Y ahí hay salud emocional y espiritual de alguien que puede decir, mire, hay varias interpretaciones de ese pasaje. Todavía no hay claridad en cuanto a esa interpretación o a esa pregunta. Ahí hay sabiduría y hay alguien saludable. Es como un médico que crea que tiene todas las respuestas y que haga diagnósticos en donde todavía no hay respuestas en la ciencia. ¿Se imaginan qué pelada? En la teología pasa mucho eso. Hacen diagnósticos donde todavía está dudoso. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Entonces, San Agustín dice que donde hay duda vamos a tener dos cualidades. Una es humildad. Humildad. No sabemos. No sé es una frase muy conciliadora y muy sabia. No sabemos. ¿Cuándo es el fin del mundo? Ustedes han visto que cada cierto tiempo dicen cuándo es el fin del mundo. Cada rato. Yo recuerdo las fechas específicas y tantas iglesias que se la creyeron, que era en septiembre, casualmente ya casi iba a ser septiembre, en septiembre hace algunos años, que coincidía con una luna roja o una luna no sé qué, ¿recuerdan? O solo yo estaba en ese tiempo. El 26 de septiembre la gente se preparaba, tenía miedo y toda la cosa. Si la misma Biblia dice que ni siquiera el Hijo del Hombre, es decir, ni siquiera Jesús sabe cuándo es eso. Y hay pastores que le ponen fecha y hora. El día ni la hora, nadie lo sabrá, dice la Biblia. Nadie. Después dice que vendrá como ladrón, una descripción un poco fea, pero bueno. Es decir, en la noche cuando nadie lo ve. Nadie sabe cuándo va a hacer eso. Pero se predica como algo absolutamente claro y meridiano. Humildad, no sabemos. Y como no sabemos, libertad. La libertad también es parte de la sabiduría. Veamos la siguiente, por favor. ¿Saben quién es el anterior? Este hombre, ¿alguien sabe? Se llama Carl Lenz. Me estoy sorprendiendo de la retentiva que tengo últimamente. Sin notas y me acuerdo hasta de la hacha del nombre de este maje. Este es un pastor, o era pastor, de una iglesia Hillsong en Nueva York. Una iglesia súper grande. Vamos a poner la siguiente de una vez para ir adelantando eso. Y yo sé que no tengo que contarles mucho acerca de las iglesias Hillsong, que son esas iglesias muy grandes alrededor del mundo, muy chivas, muy fancy y con una música que cantamos mucho nosotros también. Y por eso viene a colación a esta serie. Mucho de lo que cantamos y lo que canta la iglesia en el mundo actualmente nace de Hillsong. Ahora, vean qué interesante. Al pobre Carl le salió algo terrible en medio de su gran y expuesta iglesia y expuesto liderazgo en medios de comunicación. Uno de los grandes cantantes y músicos de la iglesia se declaró homosexual y se le viene el mundo encima. ¿Cómo era posible que si sabía de previo, que si le había permitido y ahora que sabe qué va a hacer, lo va a echar o lo va a permitir que siga cantando? Y todo Estados Unidos y medio Latinoamérica estaba viendo a ver qué hacía este pobre hombre. Le hicieron barricadas un domingo
para que no saliera de su casa hacia la iglesia. Miles de personas. Recibió amenazas de muerte por un tema que la gente ha predicado como crucial. Y que frente a la cruz, ¿qué? Todos somos iguales. Todos somos iguales. Ahí hay una verdadera mala teología que provoca gente enojada. Los cristianos enojados son cristianos que están asustados. ¿Usted sabía eso? Los creyentes asustados es porque no han entendido que el amor perfecto echa fuera todo temor. Si el amor perfecto de Cristo está en nosotros, ¿por qué me va a dar miedo que alguien con el que quizás yo, estoy hablando no de parte mía, digamos, ese pensamiento de personas, no comparto ideales, prácticas y formas de vivir? ¿Por qué me da miedo que lo haga? ¿Por qué me asusto? ¿Por qué me enojo? ¿De dónde viene ese enojo? Viene de cristianos que no son sanos, que están enfermos. Teología enferma, adoración enferma, cristianos enfermos. Veamos la siguiente imagen. Esta es, de hecho, un documental muy importante. ¿Quién lo ha visto? Pray Away. Que está en Netflix, si no me equivoco, y que quiero recomendárselos, porque tiene mucho que ver con esto. Con cómo nos enseñaron a nosotros a ver a personas distintas, o a personas que creíamos distintas, pero que son iguales a nosotros y nosotras. Veamos el siguiente. Esto es una iglesia Hillsong y es una maravilla, ¿verdad? Digo, si uno quiere ir a un concierto, no voy a ser crítico, ese no es el objetivo de hoy y no es la idea de esta charla. Pero de ahí surge una ola muy importante, una vertiente muy importante de lo que adoramos y con lo que adoramos. Y estoy seguro que Dios utiliza profundamente las canciones de Hillsong a lo largo y ancho de este planeta. Dígame una canción de Hillsong que usted se sepa, que le guste mucho. Es como el top, ¿verdad? Es increíble. Dios la usa profundamente y creo que está muy arraigada en una teología sana, las letras de esas canciones. Pero la práctica de la iglesia me evidencia otra cosa. Hay otro documental que quiero mostrarles, vamos a ver esta siguiente imagen que es, por ahí, es que nos saltamos una, yo creo, que es un documental sobre Hillsong. ¿Alguien lo ha visto? El documental sobre Hillsong, por ahí lo tengo. Pero bueno, este es Carl Lenz, dice, "It's time to turn the page". Eso fue en el 2017. Es tiempo de pasar la página de este tormento que me viene pasando, solo porque una persona tuvo la valentía de decir que es cristiano, que es líder de adoración y que es gay. Es tiempo de que la iglesia pase la página. Es tiempo de que nos centremos en una teología de la cruz y no una teología del Antiguo Testamento que juzga, que señala y que mata y asesina creyentes emocionalmente y a veces hasta físicamente. Vamos a ver la siguiente. Vamos a dejar solo la primera portada, por favor. Todo esto nace, incluso Hillsong es heredera de una serie de iglesias que surgieron en los años 60 y 70 en California, en los Estados Unidos, que la iglesia había perdido la batalla, venían saliendo después de la Segunda Guerra Mundial y después estaba la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y ustedes recuerdan el movimiento hippie, ¿cierto? ¿Qué decía el movimiento hippie? El movimiento hippie decía que ya las políticas de Estados Unidos y de Occidente habían fracasado y muchos querían abrazar la fe del hinduismo. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el cristianismo se había aliado con un discurso guerrerista y además sectario y además homofóbico y además racista. Eminentemente racista. Entonces la revista Time dijo, está muerto Dios, porque las iglesias se habían vaciado completamente. Habían perdido a 2 generaciones completas y solo habían iglesias de viejitos.
sin desdeñar la edad de nadie que esté aquí. Pero no habían ni personas adultas jóvenes, ni adolescentes. Y en eso surge un hippie que se hace cristiano, que se llama Lonnie Frisbee. No sé si ustedes han escuchado hablar de Lonnie Frisbee. Y hace una revolución entre los hippies. Tan es así que la revista Time tuvo que acelerar una edición y sacar la siguiente edición, The Jesus Revolution. Un solo hombre cambió la historia de lo que estaba sucediendo. ¿Quién era ese hombre? Vamos a ver las siguientes imágenes. Lonnie Frisbee es este que está aquí, este barbudo hippie hediondo. Ellos entraban a una iglesia y la gente se jalaba porque eran hippies, y ser hippie era pecado. Pero eran hippies cristianos. Vamos a ver la siguiente imagen. Empezaron a bautizar por miles en las playas de California. Toda la generación que perdió la iglesia se estaba bautizando fuera de la iglesia con un hippie que además era gay. Y de ese movimiento surgen dos grandes iglesias. Calvary Chapel. ¿Han escuchado hablar de Calvary Chapel? Los que fundaron Maranatha Music, que es de donde viene casi toda la música que cantábamos. Y luego The Vineyard Movement, o la viña, el movimiento de la viña. ¿Han escuchado hablar de la viña? ¿Ok? Lonnie Frisbee lo contrataron un día de la madre de 1987 en Yorba Linda, California. No tengo notas y me estoy impresionando. El Señor me está conectando aquí. Tengo el Wi-Fi espiritual está pero bien poderoso. En Yorba Linda, California, lo invitan a Lonnie Frisbee, aún no sabían que era gay. Y ese día él predicó el Día de la Madre, está grabado, hay un video, usted lo puede buscar en YouTube, está grabado lo que sucedió ese día. Y esa fue la primera vez que en esa iglesia, que luego se convirtió en el movimiento de la viña, el Espíritu Santo cayó en ese lugar y empezaron a suceder milagros que formó y conformó la teología de la viña. Una teología basada en el Espíritu Santo y en el mover del Espíritu Santo. Y Lonnie entonces se convierte en pastor de la viña junto a otros pastores, y la viña crece y crece y crece y crece y crece y crece hasta alcanzar todo el orbe del planeta. Cuando yo trabajaba en la viña, en el movimiento de la viña, yo viajé por lo menos a 37 países trabajando con la viña, visitando iglesias de la viña. Y es impresionante lo que ha sucedido. Lo hizo un hombre cuando se dieron cuenta que era gay. No solo lo despidieron, sino que si usted lee la historia de la viña, los documentos de la historia de la viña, los libros que narran cómo sucedió el movimiento, no aparece el nombre nunca de Lonnie Frisbee. Lo llevaron a la ignominia. ¿Pero Dios usó a ese hombre o no? ¿El Espíritu Santo hablaba a través de él? ¿Hubo milagros? Todos somos iguales frente a la cruz. Esa es nuestra teología. Vamos a seguir, por favor. Hay un documental sobre él, la vida y la muerte de un predicador hippie. Vamos a seguir, por favor. Esta es nuestra visión. La visión de esta iglesia es ser una iglesia seguidora de Jesús, de la cruz y lo que sucede allí. Una comunidad reconciliadora y un refugio que integra a todas las personas sin distinción alguna. Lo podemos repetir en voz alta todos y todas. Al contar 3. 1, 2, 3. Ser una comunidad y un refugio que integra a todas las personas sin distinción alguna. Me encanta la visión de mi iglesia. Ahí hay teología. Yo no digo que tengamos la mejor teología, ni que tengamos todas las respuestas o que no nos equivoquemos, pero creemos que perseguimos una salud, una sanidad en nuestra forma de interpretar la Biblia. Aquí están los textos en los que se basa nuestra visión. Vamos a ver la misión. La misión es la siguiente: colaborar con Dios en su causa por sanar al mundo. 1 Corintios 3:9. Colaborar con Dios en su causa por sanar al mundo. ¿El mundo está enfermo de qué? Esto también depende de la teología que nos enseñaron, ¿sabían ustedes? El diagnóstico que usted hace del mundo depende de la teología. Si usted ve ahora
digamos, la gente criticando la película Barbie, piense usted de por qué ¿cuál es la teología que respalda esa crítica? ¿Cuál es la teología que respalda todos los enojos de las iglesias? Todos los enojos. Bueno, mi respuesta muy particular es que el mundo está enfermo de división. Estamos fragmentados, familias fragmentadas, sociedades fragmentadas. Lo vemos en Costa Rica, que es un país pequeñito de 5,5 millones, 6 millones de personas, fragmentado. Los que aman al presidente, los que odian al presidente, los que votan tal cosa, los que estamos rotos, fragmentados. Y si logramos hacer un refugio donde los que aman al presidente y los que odian al presidente puedan estar aquí en paz y adorando a Dios, eso es sanar al mundo. Eso es sanar al mundo. Nuestra misión es colaborar con Dios en su causa por sanar y reconciliar al mundo. Nos ha entregado el ministerio de la reconciliación, dice la Biblia. No el ministerio de cambiar a las personas. No el ministerio de espiar la vida privada de las personas para luego juzgarlas. El ministerio de reconciliar nuestra sociedad. Dice Jeremías que si nosotros trabajamos por la paz de nuestra ciudad, esa paz nos va a dar paz a nosotros. Si nosotros luchamos porque nuestra sociedad no esté tan fragmentada con el racismo, con la homofobia, con el machismo, con la xenofobia, entonces vamos a tener una sociedad donde usted y yo podemos vivir mejor también. Vamos a ver la siguiente. Una sana teología produce una sana adoración produce creyentes sanos. Veamos la siguiente. ¿Ustedes se acuerdan esta canción? Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. Pam, para, pam, 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 pam. Y hacíamos así. Pam, para, pam, 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 para, pam, pam, pam. Y uno feliz, ¿verdad? Uno carajillo. Y decía, vámonos a la guerra. Y era en los 80 y uno escuchaba todo lo de Nicaragua y todo lo de Centroamérica. Y uno, soldaditos. Vamos a ver la siguiente imagen. Estos son los niños soldaditos de verdad. Y vean qué canción con una teología absolutamente enferma, belicista. En primer lugar, la Biblia no nos enseña a ser soldados. En ninguna parte. Pero en segundo lugar, en defensa del evangelio. Que hay que defenderle al evangelio. Si es Cristo, Cristo es supremo, superior. Dios no necesita ser defendido. Dios nos defiende a nosotros en la cruz. ¿Soy yo mayor que Dios o Dios mayor que yo? ¿Cómo yo voy a defender a Dios si Dios es el Todopoderoso y yo no? Mis pequeños pensamientos de teólogo siempre serán una muy corta plomada que no va a llegar a describir lo que realmente es Dios, ni siquiera lo que es el evangelio. En nombre de la apologética, que eso era la ciencia que enseñaban para defender el evangelio, ¿recuerdan? Hemos causado demasiado daño. Demasiado daño. Vamos a ver la siguiente. ¿Se acuerdan ustedes canciones que cantábamos ya no de niños, sino ya de adultos con esa teología belicista? Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿O solo yo? Otra canción. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. A diestra y a siniestra, y a 1,000 y a 10,000 derrotaré. Dios se levanta contra mis enemigos. Todas esas canciones, ¿recuerdan? Entonces una pésima teología hace que hoy muchos cristianos crean que estamos en guerra. Viven en guerra, peleándose con todo el mundo, enojados con todo el mundo. Ven enemigos por todas partes. Ven algo rosado, ven algo de arcoíris y ya están pero enervados, odiando. Cristianos enfermos. ¿Qué pasaría si usted encuentra un doctor? Digo, no sé por qué hoy estoy con el ejemplo de médicos, un médico o un psicólogo para cambiar. Un psicólogo que a cada rato que conversa con alguien le dice, esquizofrenia, tal vara, ocupa tal otra, tal. Y usted dice, mae, vaya usted cúrese. Busque usted quién lo cura, porque está un poquito jodido, ¿es cierto o no? Así somos los cristianos. Vemos a alguien, el otro, ya,
Listo. Uy, vio las tenis que tenía, se vistió tal cosa, vio el tatuaje, vio el peinado, vio tal cosa, dijo tal otra, ve el libro que tiene en la mano, vio tal película. Entonces, estamos enfermos. Una teología mala produce una adoración mala y una adoración mala produce cristianos enfermos. Vamos a sanarnos. Y hemos estado sanándonos. Vamos a seguir. Somos un refugio, no una trinchera. Eso es uno de nuestros eslogans. Ahora voy a hablar de eslogans. Ya casi termino para hacer algo muy importante. Como no tengo ahí, no sé ni qué hora es. Así que ustedes me guían. ¿Qué hora es? Para saber cuánto tiempo tengo. 11:47. Tengo 15 minutos y medio. Ok. Somos entonces... La respuesta nuestra a una sana teología es que somos un refugio y no una trinchera. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a cantar, no cantamos, ni vamos a predicar una teología belicista de ver enemigos afuera, que es la teología de la trinchera. Lanzar granadas a las películas, lanzar granadas a los que hacen tal cosa, a los que viven de tal otra forma. Nosotros somos un refugio y eso es un reto grande. Es un reto grande. Vamos a ver el siguiente eslogan. Esto lo practicamos así. Nosotros trabajamos entendiendo que mucho de lo que nos enseñaron tenía que ver con estereotipos, prejuicios y discriminación. ¿Qué es un estereotipo? Es lo que pienso de esas personas que la iglesia me enseñó a ver diferente. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos comunista? ¿Qué se le viene? No me lo diga, ¿ah? Porque aquí hay personas comunistas, aunque usted no lo crea. Pero lo que a usted se le venga, alguien se lo implantó a usted. Alguien se lo implantó a usted. Y la iglesia tiene mucho de ese discurso anticomunista, ¿cierto o no? De hecho, la iglesia en Latinoamérica en los años 80, hay una foto emblemática de Juan Pablo II, cuando el cardenal... ¿cómo se llamaba el que asesinaron en El Salvador? Monseñor Romero, viajó al Vaticano para suplicarle a Juan Pablo II que por favor volviera a ver lo que estaba sucediendo en El Salvador. Porque estaban asesinando a toda la gente de izquierda, dícese comunistas, que no toda la gente de izquierda es comunista, pero estaban asesinando personas. Y la iglesia estaba coludida con el gobierno dictatorial para matar a esas personas. Y Juan Pablo II le dijo, Monseñor, no exagere. Lo pueden buscar. No exagere. Un mes después estaba asesinado, Monseñor. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de nicaragüenses? ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de personas LGBTIQ? ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de feministas? ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de lo que sea? De musulmanes, de judíos. Eso que pensamos se convierte en un prejuicio porque nos hace sentir cosas, rechazo, repulsión, o cualquier cosa que se convierta después en una acción, como actúo, que ya entonces es una discriminación. Vamos a ver la siguiente imagen rápidamente. Y este es el triángulo de la violencia que genera esto. En primer lugar, empezamos con los estereotipos, ¿verdad? Que genera bromas y chistes hirientes, comentarios insensibles, rumores, lenguaje no inclusivo. Bromas. Han escuchado, ya casi se va viendo cada vez menos, pero los chistes racistas contra los nicaragüenses. Sí, ¿verdad? Los chistes con los que crecimos casi todos y casi todas, sobre todo los hombres en la escuela y en el colegio, los chistes homofóbicos. Si usted no jugaba fútbol, si a usted le gustaba hablar sobre todo con las muchachas, si usted vestía de cierta manera, si usted hablaba de cierta manera, ya venían los chistes, las jodarrias, hirientes, porque había un estereotipo y ese estereotipo se convirtió en un prejuicio, que es ridiculizar, estigmatizar, deshumanizar, fomentar rechazo social, hostilidad hacia esas personas distintas. Y después de eso sigue subiendo en el número 3 en la discriminación, exclusión, trato discriminatorio en el trabajo, en la educación, acceso a servicios públicos y privados, etc. Y sube hacia la violencia física y verbal. Yo he visto y he escuchado gente que es violenta física y verbalmente contra las personas LGBTIQ. Yo lo he visto. Hasta llegar incluso a la muerte.
agresiones, violaciones, asesinatos. Vamos a seguir. Gracias. Se puede, este es el segundo eslogan de esta iglesia, se puede pertenecer antes de creer. Yo le pregunto a muchos amigos míos que son pastores, ¿cuántos ateos hay en su iglesia? Y es como si les preguntara que si le dio cabida al diablo. ¿Cuántos ateos? Ustedes saben que en esta iglesia hay ateos. ¿Sí? Hay ateos. Si no somos una iglesia donde puedan convivir los ateos, no somos iglesia, somos lo siguiente. Veamos la siguiente imagen. Somos, ¿cómo se llamaba esto? Una logia de los búfalos mojados, donde solo venimos los que pensamos igual, creemos igual, somos iguales y nos ponemos el sombrerito super tuanis de que somos de los mismos. Eso no es una iglesia, eso no es una iglesia. Eclesía, la palabra griega, eclesía significa invitación. Invitación, no significa club cerrado, significa invitación de puertas abiertas. Y hay pastores de puertas abiertas, y hay pastores de puertas semiabiertas, y hay pastores de puertas completamente cerradas. Yo he decidido ser un pastor de puertas abiertas. Esto no es un club. Sigamos. El tercer eslogan, no tenemos posiciones, tenemos conversaciones. Porque yo sé que ustedes piensan distinto a mí en muchas cosas. Y de hecho, entre ustedes mismos hay muchos pensamientos divergentes, a veces hasta contradictorios. Y no es ni mi trabajo, ni el trabajo de la iglesia, que todos pensemos igual. ¿Recuerdan cuál es nuestra teología? Crux sola es nuestra teología. Y ahí todos somos iguales. Piense como piense. Excepto que ese miembro de la iglesia, por su forma de ser y pensamiento, haga daño a otras personas. Todos cabemos acá. Voy a repetir eso. Si ese miembro de la iglesia, hace muchos años, muchos años, empezando la iglesia, tuvimos una explosión de jóvenes de vida abundante, no sé por qué, se vinieron un cañazo de todos los jóvenes solteros de vida abundante. Seguro era como una forma de, no sé, mejor no digo, sería un prejuicio, Pero dentro de ese grupo llegó un muchacho que empezó a colaborar mucho, y de repente empecé a notar que alguna gente estaba molesta con él. Cuando empecé a indagar me decían, es que me pidió 300,000 pesos y no me los ha pagado. Y así empecé a indagar 10, 12, 15 personas, 1,000,000 de colones, 600,000 pesos, 300,000 pesos. El hombre pedía prestado a todo el mundo y no le pagaba a nadie. Esa persona no tiene nada que ver con cómo piensa, sino que hace daño. Y yo tengo la obligación de ponerle punto final a esa persona en esta iglesia. No sé si usted está de acuerdo, pero yo creo que es lo mejor. Y así otra persona que empezó a venir, esto es más delicado todavía, creo, porque la plata se recupera. Pero tenía, no sé cómo describirlo, pero era, seducía, puedo poner una palabra así como, ¿verdad?, rara, a muchachas hasta llegar a convencerlas de un montón con estratagemas que después empecé a entenderlas y toda la cosa, de acostarse con él, muchas al mismo tiempo de la iglesia. Porque eso pasa en las iglesias. El asunto es qué hace la iglesia con eso, no con los homosexuales, es con eso que está ahí, metido en la iglesia, en secreto, porque como es heterosexual, pasa. Y no molesta tanto. El picaflor no molesta tanto, ¿verdad? No hay rechazo contra eso. Pues aquí hay rechazo contra eso. Absoluto. Pues hicimos una denuncia. Y obviamente no está entre nosotros, gracias a Dios. Que busque otra iglesia, no, mentira. Ok, vamos con otra. Somos iglesia para los desiglesiados, es decir, aquellas personas que no les gusta la iglesia, aquellas personas que se desconectaron de la iglesia por todas estas cosas que hemos hablado. Esas personas son bienvenidas aquí también. Vamos rápido. Bien, entonces, volviendo al punto y para terminar, ¿cómo adoramos en esta iglesia? Ahora sí, hablando del tema mucho más específico de la adoración.
de la música que cantamos, pero también cómo vivimos, porque la adoración es un estilo de vida. Hay 3 palabras en la Biblia que se traducen por adoración. 3 palabras. Y vamos a ver las 3 y termino. De hoy en 8 si es necesario, de hoy en 8 no, pero de hoy en 15 si es necesario continúo. La primera es reverencia, ¿ok? Javá. Javá y en griego proskuneo. ¿Ok? Javá significa postrarse. Pero realmente la traducción o el sentido de la palabra tiene que ver con dar peso. Dar peso. En hebreo hay palabras livianas y palabras pesadas. Cuando uno estudia hebreo le dicen, estas son palabras pesadas y estas son palabras livianas. Y las palabras pesadas le dan peso a lo que describe. ¿Ok? Le da peso a lo que describe. Esta es una palabra que le da peso a lo que describe. Si describe a Dios, le está dando el debido peso a Dios. Le está dando el debido honor a Dios. En griego el equivalente es proskuneo y significa girarse para besar. Es todo lo que hacemos con nuestra pareja cuando nosotros hacemos cualquier movimiento para tener intimidad. Intimidad. Entonces la Biblia utiliza estas 2 palabras como sinónimos para decir, adoren dándole peso a Dios, el suficiente peso que sea de suficiente intimidad, profunda intimidad, como un beso. Por eso Dios, cuando está promulgando los 10 mandamientos, dice, no hagan imágenes, no se inclinen a ellas, Javá, no les den peso, ni las adoren. Y después dice, que no haya un Dios entre ustedes y yo. Ahí utiliza otra palabra que es lifnei, que no haya un Dios entre nuestra cara y entre tu cara y la mía. Es decir, entre un beso. Esa misma palabra la utilizan todavía hoy los judíos para decir que nadie se meta en mi cama, en nuestra cama, que no haya una tercera persona en nuestra cama. Entonces, reverencia, cuando nosotros adoramos, toda la música que cantemos y toda la forma de vida que tengamos, tiene que tender a darle el peso debido a Dios para poder tener intimidad con Dios. No es música de revancha de mis enemigos y de mataremos y de que venceremos. Es que la música de adoración realmente tiene que ver con darle el peso a Dios para poder tener la intimidad correcta con Dios. Si yo no le doy el peso de lo que vale mi esposa, yo no puedo tener una intimidad sana con ella, ¿cierto o no? Si para mí ella es alguien que no vale, que ella no pesa en el sentido de importancia, yo no voy a respetarla. La adoración es darle peso a Dios, respetarlo para tener una intimidad sana. Vamos a ver las siguientes. Servicio. Abad. Servirle a Dios es adorar. Usted cuando sirve aquí no le sirve a la iglesia ni le sirve al pastor. Cuando sirve aquí está sirviendo a Dios. Y eso es una forma de adorar. El equivalente en griego es liturgia o liturgeo, que es la liturgia. Liturgia no es lo que hacemos sentándonos y poniéndonos de pie haciendo esto. Eso no es una liturgia. Eso es una derivación que ahora se tiene en la teología. Pero el griego, la liturgia es lo que usted hace sirviendo desinteresadamente. Y también se compara con una relación de pareja. Por ejemplo, si yo le llevo a mi esposa cuando está enferma un remedio de miel de abeja con limón, con jengibre, y yo se lo preparo y yo estoy sirviéndole desinteresadamente a ella, eso es liturgeo. Eso es servir con amor, sin pedir nada a cambio. Eso es adoración. Eso es adoración. Cuando servimos pidiendo algo a cambio, ya se desvirtúa eso. Si yo le llevo el remedio a mi esposa y le digo que es porque quiero algo de vuelta, piense usted lo que quiera, entonces ya no es servicio, ¿cierto o no? Es negocio, es intercambio. Vamos con la tercera. Sumisión. Yadá. Y aquí sebomai.
Yadá y Sebomai tienen que ver sobre todo con temor. De hecho, Sebomai tiene que ver con temor. Y a nosotros nos enseñaron mucho eso de temerle a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de temor es? No es temor a Dios, es temor de romper el pacto con Dios. Es distinto. Yo no le tengo miedo a mi esposa a veces. Perdón. Yo no le tengo miedo a mi esposa. Tengo temor de romper el pacto, de romper su corazón. Cuando hablo, no hablo con miedo porque le tengo miedo a ella. Tengo temor de que mis palabras la hieran. Eso es distinto. Cuando estoy solo en otro país, cuando estoy solo, tengo temor de hacer las cosas correctamente. Les voy a decir algo muy personal. Cuando estábamos empezando y estábamos a punto de casarnos, como les dije, yo tenía que viajar mucho en aquel entonces y sucedió algo insólito. Después cortamos eso que voy a contar. Algo insólito en un aeropuerto. Se me acercó una muchacha, una mujer. Se me acercó ella, yo andaba en lo mío. Y me empieza ¿cómo le puedo decir? Me echó el cuento. Yo no estoy acostumbrado a esas carajadas. Pero yo había hecho, esto fue ya casado. Esto ya fue casado. Yo había hecho algo. Y yo me había puesto dentro de la media, una mediacita de Santi. Aquí. Para recordarme muy bien lo que yo tengo y lo que debo cuidar. Y claro, en ese momento creía que eso era como el amuleto, pero realmente es aquí donde tengo que tener ese temor de cuidar lo más valioso, lo más valioso, lo más valioso. Ni jugar con eso. Bueno, lo mismo con Dios, eso es adoración. Esto se traduce por adoración. Ser sumiso no quiere decirle sí a todo. Ser sumiso es tenerle tanto respeto que mis acciones no ensombrezcan la relación que tengo con él o con ella, en el caso de mi esposa, o con mis hijos. Cuando les hablo, cómo los trato. No es porque tenga miedo de mis hijos. Ahora resulta que si uno es un papá consciente, es un papá de cristal, hijos de cristal y no sé qué carajadas, es que somos conscientes de que mis palabras hieren. Es que la forma en que los tratamos los educa para el futuro, para ser personas agresoras, agresivas o gente consciente. Entonces sí, tengo mucho miedo de cómo hablo con ellos, de cómo me comporto con ellos. Eso es distinto. Bien, ¿qué hora es? Ahora sí ya se me fue el tiempo, ¿verdad? Ok, tengo una cosa más y nos vamos. Denme 5 minutos y nos vamos, ¿de acuerdo? Esto dice John Wimber, dice, ¿quieres saber qué adoras? Entonces dime en qué gastas tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero y eso adoras. ¿Dónde está tu ídolo? Yo a veces he hecho ese ejercicio. Digo, ok, aparte de la iglesia y mi familia, ¿en dónde estoy gastando mi tiempo, mi esfuerzo y mi dinero? Y una vez me salió que en McDonald's se ahuevar uno. Tuve que hacer cambios. Después hice lo mismo y me salió que Coca-Cola. Le estaba diezmando un montón a la Coca-Cola yo. Ya corté ese asunto de raíz. ¿Dónde estás poniendo tu corazón? Y termino con esto porque es importantísimo. ¿Qué necesita entonces? Entendiendo que esa es nuestra sana teología o lo que intentamos como sana teología de la adoración. ¿Qué necesitamos para poder seguir adelante con la iglesia, etcétera? Tenemos el reto de tener muchos hijos. No, mentira. Tenemos el reto de acondicionar, entonces, ahora voy a hablar de cosas muy prácticas en 5 minutos, si ustedes me lo permiten, acondicionar un lugar muy especial para los más chiquititos, que sea cómodo, sano, limpio y que podamos tener no 1, ni 2, ni 3, sino varias personas con encargados y encargadas. Aquí abajo hay un lugar perfecto para eso. A la parte de las gradas, si ustedes decían, hay una oficina que es suficientemente grande, que nunca usamos, pero porque la estoy guardando para hacer algo así. Ahí quisiera poner una pantallita para que las personas que están ahí, por ejemplo, mamás, papás o encargados, puedan ver lo que está sucediendo aquí y no perderse la charla. Necesitamos eso. Si usted tiene ideas, formas, si conoce a alguien que puede hacerlo, si sabe, si quiere colaborar de alguna manera, bienvenido sea, porque esto nos urge bastante. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, esto es un subwoofer, no se come, no es un Whopper, ¿verdad?
Para que suene de verdad como tiene que sonar y no forzar todos esos parlantes que tenemos ahí, ocupamos uno o dos de estos. Si usted conoce a alguien, si sabe de esto, si quiere donar, si tiene uno parqueado en la choza, si sabe de alguien a quien se lo podamos pedir prestado, lo que sea, necesitamos esto urgentemente. Tercera cosa que estamos necesitando, una batería. Usted ve esas baterías que a veces traemos ahí. Bueno, ellos las traen desde la casa, hay que subirlas desde el parqueo hasta aquí, luego desarmarlas y bajarlas y llevarlas, cargarlas en el carro, llevarlas y volverlas a armar en la choza donde vayan a usarlas. Es un crimen para las personas que trabajan en esto, hacer esto todos los domingos. Debemos tener una nosotros. Entonces, una vez más, si usted quiere colaborar con esto, bienvenido sea. Otra cosa que necesitamos otra de estas pantallas. Porque la idea es tener una ahí y otra ahí y no utilizar tanto esta que está allá atrás, que el video bien ese no funciona muy bien. Con 2 pantallas va a ser más que suficiente para ver bien a ambos lados las 2 secciones de la iglesia. Vamos a ver qué más necesitamos. Estamos necesitando, vean qué montón de cosas necesitamos. Y usted dice, pucha, ¿de dónde vamos a sacar? Bueno, ese es el milagro que ocupamos. Ocupamos cámara, porque vean, hoy tuvimos que alquilar esa cámara que está ahí. Hola, esa es la cámara número 2. Esa es de Jorge, pero Jorge no viene todos los domingos. Y la otra que utilizamos es de Kendall, pero Kendall, como le tocó hoy no pudo venir porque tiene trabajo y no siempre tenemos. Pero lo ideal es que la iglesia tenga con qué trabajar, ¿cierto o no? Que haya un instrumento siempre con qué trabajar. Ocupamos una cámara que pueda hacer las grabaciones. Quiero hablar de esto porque son buenas noticias y un reto grande. Ayer o anteayer me pasaron el informe del último cuatrimestre, del cuatrimestre, ¿verdad? De las finanzas de la iglesia. Así han estado los 4 meses. Marzo, muy bien. Abril nos quedaron para comprar un combo de McDonald's. Mayo, que fue cuando la Universidad Veritas cortó, digamos, la donación, entonces tuvimos un déficit gigante. Pero en junio tuvimos un repunte muy sano. Esto es maravilloso. Es decir, esto quiere decir que a pesar de que ya la Universidad Veritas no nos está apoyando, sí podemos hacerlo. Sí podemos salir adelante. Y yo quiero que ustedes se den un gran aplauso, porque realmente esto es algo maravilloso. Dense un gran aplauso, por favor, bien fuerte. Yo quiero que ustedes entiendan estos números de una forma un poco más concreta. Así que vamos a ver la siguiente imagen. Esto es parte del reporte que me dieron. Los gastos operativos de la iglesia son, cosas, lo que está en amarillo o en este color es que lo quitamos. No se puede pagar más. Pagábamos a EDI, es decir, ser parte de una alianza estratégica de iglesias que nos daba material para niños, para adolescentes, para un montón de cosas, para parejas. Lo cortamos porque ya no se puede pagar eso. Se pagan comisiones bancarias de los datáfonos y esas cosas. Los viáticos ya no existen viáticos. Cuando yo me tomo un café con ustedes o con lo que sea, eso ya la iglesia no lo puede pagar. Se pagan plataformas digitales mensualmente, mantenimiento y compra de equipo técnico, micrófonos, etcétera, alquiler del local, que son $1,000, y ese presupuesto operativo son 800,000 colones ya con los rebajos. El siguiente son los gastos administrativos, que es lo que el gasto del pastor principal ya no se paga, diseñador gráfico porque no alcanza, es decir, ustedes vieron que ni redes sociales estamos teniendo últimamente, editor de video sí tenemos, director de músicos sí tenemos, se pagan las tarjetas SIM de los teléfonos, datáfono y SIMPE móvil, y total del presupuesto de serían 1,600,000 ya con el rebajo. En total, gastos administrativos y gastos operativos suma 2,400,000 colones. Eso es lo que tenemos que levantar mensualmente, ¿ok? Y ese es el reto que tenemos. Lo hemos estado logrando, pero para soñar, conseguir en este lugar y seguir creciendo, nosotros tenemos que ser fieles y tenemos que soñar. Ahora, yo les planteé a ustedes hace un mes que aumentaran 1,000 colones a lo que están dando, ¿recuerdan? Y yo quiero hacer el reto. Si alguien aumentó 1,000 colones durante un mes y le faltó para pagar agua, luz, teléfono, comida, salidas, combos, etcétera, me dice y yo se lo repongo. Pero si usted aumentó 1,000 colones y más bien le sobró, también dígame, porque la bendición de Dios llegó también para usted. Porque es así. No conozco a nadie que se quede pobre por ser generoso. A nadie. Así que esta es nuestra teología de la adoración.
esta es nuestra iglesia, estos son nuestros valores, estos son nuestros eslogans, esto es en lo que creemos, eso es lo que queremos impulsar y estas son nuestras necesidades.